Génesis capítulo 15, versículo 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Señor, qué maravillosa bendición, Padre, que usted, Padre, nos dejó plasmado en el libro de Génesis, Padre, para ese pueblo de Israel que usted, Señor, constituyó, y que a través de esa familia, la familia de Abraham, Señor, el Salvador vino, Jesús vino y nos dio salvación. Padre, qué maravilloso plan. Al ir conociendo su palabra, Señor, de verdad que usted todo lo hace correctamente, Señor, y usted de verdad, Señor, lo que promete lo cumple. Lo que promete es un hecho en la vida de cada uno de aquellos que creemos. Gracias, Señor, por toda esta enseñanza que vamos logrando, Señor. De verdad, qué maravilloso es usted. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias porque la obra, Señor, de la salvación depende de usted, del amor suyo, porque nos amó primero, porque usted, Señor, no nos dejó carga para salvarnos. Señor, usted la dio por fe. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Y efectivamente, hermanos, lo que vamos a aprender hoy es, imagínense, estamos en el capítulo 15 de Génesis y vamos a aprender hoy lo que ha sucedido ahí, lo que Dios dejó plasmado, lo que el Señor dejó escrito en Génesis 15, es una sombra, una figura de lo que también sucedió en la cruz, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Bien, el tema es, como ya lo mencioné, Dios lo prometió, su palabra se cumple. Acordémonos que el viernes anterior, hermanos, quedamos en el capítulo 15, versículo 1, habíamos leído y dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová. De todas las victorias, después de las victorias y toda la obediencia que hemos conocido de Abraham, ¿verdad? Porque obtuvo victorias, salió victorioso de Egipto. Bueno, dice la Biblia que no solo en victoria, sino que salió riquísimo de ahí. También salió victorioso cuando fue a rescatar a Lot. Y salió victorioso porque se encontró con el rey Melquisedec, rey de Salem. Y bueno, él honró a Dios con sus bienes. Pero también salió victorioso del rey de Sodoma, que le pidió el alma de las personas. Y le dijo el rey de Sodoma: quédate con el dinero, dame las personas. Y Abraham no le dio las personas, le entregó el dinero. El rey de Sodoma se llevó el dinero, los tesoros, se los llevó. Y Abraham se preocupó por las almas. Por las almas, salvó la vida de todas esas personas. Otra victoria en el Señor. Entonces, Génesis 15:1 comienza diciendo: después de esas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Fíjese que esto es clave, porque es una profecía. Podemos darle un tono, una dirección de profética, ¿verdad? Dios aquí viene y hace una profecía. Ya lo vamos a comprobar más adelante, ¿verdad? Él profetiza, el Señor, él de su palabra salió esa profecía. Y dice: no temas, Abraham, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mira, hermanos, si usted y yo vamos obedeciendo de a de veras, pero de verdad, vamos obedeciendo al Señor. Y cuando Él nos dice, ve a la iglesia, ve al culto, dobla rodillas, cuando Él dice, ayuna, y cuando dice, háblale a esa persona de Cristo, cuando el Señor dice, no temas, no te preocupes por el problema, no te preocupes por tu hijo, sigue clamando, clama a mí y yo te responderé. Cuando hacemos eso, el Señor nos respalda. De verdad, el Señor respalda la obediencia. Sabemos que, hermanos, la obediencia no es para salvación, porque ya hemos creído en Él, hemos creído en Jesús, hemos creído en el sacrificio que Jesús hizo en sustitución nuestra, porque Él se ofreció para morir en esa cruz, pagar el pecado que habíamos cometido, y Él nos ofrece ese regalo de salvarnos, de darnos vida eterna, si creemos en ese sacrificio. De manera, hermanos, que si usted de a de veras, usted le deja la carga a Jesucristo, pero
no es el hecho de decir, ya Jesús me pagó el pecado, por lo tanto yo puedo ir allá y empezar a buscar chicas o chicos y empezar a hacer trinquetes y a empezar a... No, hermanos, porque entonces no ha creído. Porque el hecho de creer representa que usted y yo nos hemos arrepentido. Y no hay salvación si no hay arrepentimiento, hermanos. No hay. No hay salvación si yo sigo los caprichos de mi cuerpo, de mi mente, de los deseos de esta carne. Si yo sigo los caprichos de decir la pereza es un capricho, hermanos. Ser perezoso no es bueno. El Señor nos manda a que cada día llevemos el afán de ese día. Es decir, que seamos cumplidores de las responsabilidades que cada uno tiene. La mamá en su casa, el papá allá en el trabajo. Hay mamás que también trabajan. Esa es su responsabilidad. Tenemos que trabajar en eso. Es decir, el hecho de que Dios ya nos da salvación no es que nosotros ya no somos responsables. ¿Cómo no, hermano? Usted y yo somos responsables, así como Abraham fue responsable. Mire, él fue responsable y anduvo con su esposa. La cuidó. Se cuidó él también. Cuidó a su sobrino Lot. Fue y lo rescató. Fue responsable. Y a eso nos llama el Señor. El hecho de que nosotros creamos, que yo diga, yo creo en Jesucristo y ahora Él ya viene el fin del mundo, yo no voy a hacer nada. Negativo, eso es ser negligente. Eso es ser desobediente. No, tenemos que hacer lo de cada día en su afán. El afán de cada día. Cada día tiene su propio afán, dice el Señor. Es decir, cada día tenemos un trabajo que realizar. Cada uno en lo que le corresponde, ¿verdad? Hay quienes pues salimos a trabajar, hay quienes se quedan en casa. Ese es el trabajo. Los hijos a estudiar, ese es su trabajo. Y de todo eso nos van a pedir cuenta. De todo nos van a pedir cuenta. Bien, fíjense que el viernes nos quedamos que el Señor Jehová le dijo a Abraham: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de los caldeos. Estoy en el versículo 7 del capítulo 15 de Génesis. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte por heredad esta tierra. Hermano, Dios no hace nada sin propósito. Cuando a usted le llama o a mí me llama, el Señor ya nos dio una tarea que hacer. Ya la tenemos. Hermano, mire, yo insisto en este tema siempre. Cuando el Señor nos hizo papá o mamá, cuando el Señor puso esa criaturita, esa alma en los brazos, esa que viene maniadita, ¿verdad? Que yo me acuerdo que mi mamá me decía, mira, tenés que manear los pies del niño o de la niña para que no sea cascorbo, me decía, para que sea rectecitas, y así tiene que salir maneado. Esa alma es una responsabilidad suya y mía para el caso de nuestros hijos. Somos responsables, hermano, no podemos evitar eso, porque el Señor de un día, de un mes, de un año, de 10 años, de 20 años, son nuestros hijos. Llega un momento en que ya no tenemos autoridad sobre ellos, ¿verdad? Ellos ya se van de casa, ellos ya son mayores de edad, ya toman sus decisiones. Pero mientras de los 0 días hasta los 18 años, hermanos, es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra. Así es que allí cuidemos ese tema. Y si no lo hicimos bien, aún tenemos vida y podemos resolverlo, hermanos. Podemos resolverlo. Primero doblando rodillas, porque ya no hay otra manera que llegar a nuestros hijos a través del Espíritu Santo. Y con el testimonio nuestro también. Y dice en el versículo 8, Abraham respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré que tú nos vas a dar esa tierra? ¿En qué conoceremos que tú vas a bendecir a toda mi familia, a mis hijos? Y viene, acordémonos que el viernes pasado Abraham le planteó al Señor y le dijo: mira, pero tú dices que me vas a bendecir y no tengo hijo, no me has dado hijo. Si el único más cercano es el mayordomo, es Eliezer, él es el más cercano. Y el Señor le dijo: no te va a heredar ese, va a heredar un hijo tuyo. Y a pesar de que Saraí, porque así era el nombre de ella en ese tiempo, Saraí era estéril. A pesar de que era estéril, Dios le dijo: no te va a heredar tu mayordomo, va a heredarte tu propio hijo. Y Abraham le creyó. Y eso es lo que a Dios le agradaba, que Abraham le creía a Dios, le creía a la palabra que él había dicho. Y entonces, acabamos de leer el versículo 8 que dijo Abraham: esa tierra que tú me prometes, esas bendiciones, ¿cómo sé yo que la voy a heredar, que la vamos a heredar con mi familia? Entonces el versículo 9 dice: Dios, tráeme
una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Dice el versículo 10. Y tomó él, Abraham, y tomó él todo esto, y lo partió por mitad, y pasó cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y versículo 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Se durmió. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Ya vamos a ir analizando todo esto. Versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá. La familia de Abraham está hablando de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, de los tataranietos de Abraham. Dice, y la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Versículo 19, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los almoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Toda esa tierra, imagínense, de todas esas naciones, todas esas tribus, era para Israel. Era para Israel. Muy bien. Ahí terminamos el capítulo 15. Pero esta noche, hermanos, yo estuve investigando qué significaba que Dios hubiera pedido a Abraham que una becerra, imagínense, una becerra es como un ternero, o como una vaca tierna, ¿verdad? Y la partió por mitad. Entonces puso a un lado la mitad de las patas de adelante y a otro lado la parte de la vaca, de la ternera, de las patas de atrás. La partió por mitad. De ahí tomó, el primero fue el becerro, ¿verdad? Luego dice aquí que tomó la cabra, también la partió por mitad, y la parte de las patas de adelante la hizo a un lado junto con la parte de la becerra, ¿verdad? Que estaba, y la sangre salía de una mitad y de la otra y se unían ahí en la sangre, o sea que había como un rillito de sangre, porque aquí estaba la becerra, y luego estaba la cabra, y luego estaba el carnero, también lo partió por mitad, y ahí estaba esa sangre. Y esto, hermanos, se llama el pacto de sangre. En los tiempos nuestros, cuando nosotros vamos a hacer un trato, un contrato, un acuerdo, llamamos o vamos donde un abogado, ¿verdad? Entonces viene el abogado y lo sienta a uno, sienta al otro y dice, ¿qué es lo que van a acordar? Mire, yo lo que voy a acordar es que voy a alquilar este terreno por 1 año. Y el otro dice, sí, mire, yo lo necesito y yo le voy a pagar a él tanto dinero mensual y por ese año. Entonces viene el abogado y lo escribe lo que dijo el dueño del terreno y escribe lo que dijo el que quiere usar ese terreno, ¿verdad? Y ahí va descrito cuánto va a pagar en el año, cuánto va a pagar cada mes, y está muchas veces escrito que debe cuidarlo, que debe pagar los recibos de agua, los recibos de la energía eléctrica, los detalles. Cuando ya ellos firmaron, ¿verdad? Así es hoy, así es ahora. Cuando vienen y firman, el dueño del terreno firma de que se lo da, y el que está alquilando firma de que lo recibe por 1 año, a cambio de un valor. Entonces viene el abogado y también él firma. Él firma de que los dos se pusieron de acuerdo. Ese es ahora como se hace un pacto, ese es un pacto, un trato, ¿verdad? Un acuerdo. Pero lo que hemos leído aquí en el capítulo 15 es la forma como se hacía en aquellos días. Bueno, ahí está el código de Hammurabi, se llama, que los sumerios habían
bueno, ese rey sumerio que se llamaba Hammurabi, se llamó Hammurabi, él creó ese código, ¿verdad? Hay muchas leyes ahí, dentro de las leyes, esa era una, que el pacto de sangre, el pacto de sangre. Entonces, Dios usó ese método y lo dejó escrito aquí en su palabra, para afirmar, para que quedara legalmente constituido, legalmente declarado, de que Dios se estaba comprometiendo a darle ese territorio a Abraham. Pero aquí la belleza de eso, hermanos, de este pacto, porque mire lo que dice acá, me voy a adelantar un poco, dice en el versículo, en el capítulo 15, versículo 10, creo ver, dice en el versículo 17, Génesis 15, 17. Ahí es donde se firma ese pacto. Dios se compromete, dice así: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Acuérdense, aquí está a un lado la mitad de la ternera, ¿verdad? Y al otro lado la otra mitad, de la cabra y la del cordero. Ahí estaban, y aquí estaban las aves, ¿verdad? Porque estaban también las aves, una a cada lado. Y había en medio sangre. En aquellos días, cuando dos hombres hacían el pacto de sangre, ellos tenían que pasar por en medio, pateando la sangre. Pasaba el uno y pasaba el otro, los dos. Y eso lo que significaba, hermanos, es que el pacto es este: que si yo no cumplo ese pacto, me suceda como le pasó a estos animales, que los partieron, murieron y los partieron en dos. Ese es el pacto, ese es el compromiso. Si yo con alguien hacía el pacto de sangre, yo tenía que pasar por en medio, pateando esa sangre y adquiriendo el compromiso de que si yo no cumplía, me tenía que suceder como a esos animalitos. Tenía que morir yo por no haber cumplido mi parte. Y así el otro también, cuando pasaba, él se comprometía a cumplir, porque si no le iba a suceder lo que a los animalitos. Ese era el concepto de ese pacto de sangre. Pero lo maravilloso acá, hermanos, es que Dios, en su grande, enorme, eterna misericordia, solo Él firmó el pacto. Porque aquí vemos que es Él solamente el que pasó, porque acuérdense, Abraham está dormido. Dios le mandó un sueño a Abraham y Abraham se durmió. Pero Dios pasó en medio. Aquí dice, mire, dice acá que, voy a leer de nuevo el versículo 17, dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ese era Dios pasando y confirmando que la tierra era para Abraham y su descendencia. No hay marcha atrás. Dios se lo prometió a Abraham y Dios se lo cumplió. Y se lo cumplió con Josué. Imagínense, con Josué se lo cumplió como 500 años más tarde, hermanos. Se lo cumplió. Abraham no lo vio. Yo le ponía un ejemplo a mi esposa, hablando un poco de este tema, ¿verdad? Que es como que ahora, hermanos, ¿verdad? Nosotros quisiéramos sembrar en algún lugar, de aquí, digamos, en este lugar, una ceiba, ¿verdad? Y vemos que la ceiba se va creciendo, pero vamos a morir y no vamos a ver la ceiba frondosa, porque son decenas de años para que esa ceiba crezca y sea frondosa, se vuelva grande, se vuelva como la ceiba que está allá en Zicahuite, ¿verdad? Grande, enorme, gran sombra que da, ahí está en medio, pero ese tronco es bien grueso. Pero ¿cuántos años ha pasado esa ceiba allí sembrada? El que la sembró no vio la ceiba, no la vio. Así le pasó a Abraham, que él creyó, como vimos el viernes pasado, en el versículo 6 decía que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que además de que le agradó a Dios y que Dios lo tomó en cuenta a él, le concedió la tierra a él, a la familia de él, a la descendencia de Abraham. Ahora bien, fíjese que aquí hay un tema que es bien, bueno, es una realidad en la vida del creyente, ¿verdad? Porque sabemos que la salvación, hermanos, es
es gratis, es por gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Verdad? Que por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios, cuando yo le digo que Él firmó el pacto y pasó en medio, dice ahí que fueron unas antorchas las que se veían, que iban pasando en medio, ese era Dios que estaba pasando, ese fuego de amor, de poder, de que Él estaba ahí pasando. No pasó Abraham, porque Dios es quien se comprometió, y Abraham solo recibió la bendición. Pero aquí hay algo, hermanos, y lo vamos a comparar con lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Jesús quiso venir, dice en Efesios que antes de la fundación del mundo el plan fue hecho, y Jesús quiso venir. Él se ofreció a venir y pagar el pecado suyo y mío. Él lo quiso hacer. Hermanos, nosotros recibimos si creemos. Si creemos. Si le creemos a Jesús de que Él pagó el pecado que yo he cometido y también el que va a suceder, pero andando en el camino de Él. Si yo creo eso, Él justifica mi vida. O sea, esa fe me es contada por justicia. Porque al creer en Jesús, como dice Juan 3:16, ¿verdad? De que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ahí está la clave, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, aquí hay una situación, y es la parte que muchas veces se nos va, no la queremos tomar. Hermanos, Jesús dice que usted y yo en este mundo vamos a tener problemas. Van a haber problemas, hermanos, porque el enemigo está atacando. Mire acá voy a regresar. Dice, bueno, aquí está en el versículo 11. Cuando Abraham estaba partiendo la becerra, la cabra y el cordero, estaba ahí partiéndolo por mitad, y la sangre estaba saliendo y se venía en medio de esa sangre de los animales. Dice aquí en el versículo 11, dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Hermanos, el enemigo, el acusador, es decir, Satanás o el diablo, o como le quiera llamar, él va a hacernos caer. Él quiere hacernos caer. Dice aquí que esas aves de rapiña, que las aves de rapiña son aves impuras, ¿verdad? Esto está declarado allá en Levítico. Entonces, querían estar allí encima de los animales, pero Abraham los espantaba, dice aquí. Abraham estaba trabajando para que ese escenario de pacto de sangre estuviera intacto. Hermanos, yo acá lo que veo es lo que dice el apóstol Santiago, que, hermanos, las obras que nosotros hacemos, hermanos, no son para salvación, son para demostrar que hemos creído y que obedecemos al Señor. Es decir, por ejemplo, nosotros vemos las obras con cosas materiales, ¿verdad? Nuestra mente siempre ve, ha comprado una Biblia, anda predicando, cosas materiales, cosas físicas. Pero en realidad, hermanos, la Biblia, lo que el Señor lo que nos deja plasmado en la Biblia es que a Él le interesa nuestro corazón, nuestra alma. Eso es lo que a Él le interesa, lo que nuestro corazón se incline, si se inclina al mundo o se inclina a Él. Entonces, el apóstol Pedro nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad. Hermanos, la obra de la que habla el apóstol Santiago, hermanos, la obra es la santidad. Que nos apartemos de los llamados que hace el mundo, de los llamados que hace la carne, que nos apartemos de eso. Que si allá vemos que ha sucedido algo, ¿verdad? Y yo quiero ir a chambrear ahí para llevar el chambre. Hermano, eso ya no es nuestro, hermanos. Ya no es para nosotros. Mejor oremos por esa situación de accidente o de problema que haya sucedido. Hermano, mejor oremos. No nos corresponde andar como el mundo anda, porque ¿qué hace el mundo? Ahí está, encima, viendo, queriendo saber y echándole culpa. No, aquel tuvo la culpa, no, este otro tuvo la culpa. No, nosotros ya no, hermano, ya no estamos para eso. Nosotros estamos
para orientar a las personas a los pies de Cristo. Para eso estamos. Para eso nos ha dejado el Señor. Para eso hemos sido salvos, para que a través de la obediencia que debemos darle al Señor, que debemos demostrar, que nosotros podamos a nuestros hijos llevarlos a los pies de Cristo, al vecino llevarlo a los pies de Cristo, al familiar llevarlo a los pies de Cristo. Esa es la obra que nosotros debemos hacer. Porque alguien puede decir, no, mire, aquí yo tengo $100, ¿verdad? Voy a repartir $25 a cada familia y la voy a ir a regalar. Está bien, si quiere ayudar de esa forma, hágalo. Pero eso no es el todo. El todo es el alma. El alma, ¿verdad? Mía, digamos, si yo me pongo, no, yo voy a ir a regalar $25 a cada familia y se lo doy en efectivo, o compro frijoles, arroz, azúcar, lo que sea, y se lo voy a llevar. Pero está bien, Dios eso lo ve bien, porque dice, al que al pobre da, a Dios presta y Él lo va a restituir, Él lo va a pagar. Pero lo que el Señor quiere es que mi alma, que mi vida le agrade a Él. Que mi vida, es decir, si yo ya soy salvo, si yo ya estoy buscando obedecerle al Señor, mi corazón está inclinado a buscar las cosas bíblicas, las cosas espirituales, y me alejo de lo del mundo, me alejo de todos los amigos que antes me invitaban a fiestas y me invitaban aquí y allá, y ahora ya no me agrada, porque me agrada estar con el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que yo le busque a Él, que usted le busque a Él, pero que no lo hagamos de forma religiosa, hermano, porque mire, cuando venimos al culto, gloria a Dios, venimos aquí, cantamos alabanzas, servimos al Señor, escuchamos su palabra, platicamos con los hermanos. ¿Qué? 2 horas, 3 horas, 3 horas, 4 horas en un día. ¿Y los demás días? ¿Y las demás horas? ¿Qué hacemos? Viendo novelas, criticando al otro, regañando y diciendo hijo de tantas. Mira, aquí, comernos en qué, y todo eso, maltratando algunas veces hasta a nuestros hijos. Eso no le agrada a Dios. Aunque aquí estemos 3 horas hablando de cosas de Dios, Dios quiere que todos los días, todas sus horas de cada día, nuestra alma esté inclinada a Dios, inclinado a los propósitos de Él. Eso es lo que Él le parece. Y es algo que aquí yo lo veo en el versículo 11, que dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba, porque no querían esas aves, esos impulsos, esas situaciones donde el enemigo quiere alejarnos del propósito y del plan eterno de Dios. Abraham les espantaba. Usted y yo tenemos esa tarea, hermanos. Es cierto, no vamos a hacer acciones que nos salven, porque eso nadie lo puede hacer, pero sí esas acciones que nosotros hacemos de decirle no a esa invitación, no a estar contaminando la mente, sino buscando más del Señor. Y más de alguno puede decir, qué aburrida la vida, sí, qué aburrido. No, hermano, no es aburrido, para nada. Yo alguna vez quizás sí lo pensé, pero no, hermano, no es aburrido, al contrario, falta tiempo, hace falta tiempo para dedicarse a los asuntos del Señor. Ahora bien, otro tema, hermanos, que aquí yo veo, y antes que se me termine el tiempo, quiero atenderlo, que dice en el versículo 13, es una advertencia, es una profecía que Dios le hace a Abraham. Nosotros, cuando Abraham escuchó esto, él no sabía quizás a qué se iba a referir, ¿verdad? O tenía alguna idea vaga. Nosotros ya lo sabemos porque hemos leído el Éxodo, ¿verdad? Lo tenemos en la Biblia. Pero aquí le dice, en lo que el Señor está haciendo el pacto, le dice, ten por cierto, versículo 13, estoy leyendo el versículo 13 del capítulo 15 de Génesis. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Bueno, voy a leer el siguiente versículo para tener la idea completa. Versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Vaya, ¿qué sucede acá, hermanos? Lo que yo interpreto es que ciertamente la bendición va a llegar, así como llegó al pueblo de Israel, que llegó y fueron colocados en la tierra prometida. Pero antes de llegar ahí, ¿qué le sucedió al pueblo de Israel? Lo que dice acá, que Dios lo profetizó, Él se lo dijo anticipadamente a Abraham, que iban a llegar a una nación donde iban a estar 400 años de esclavos.
y es el pueblo de Israel que estuvo en Egipto. Y hablábamos hoy, comentando esto, que José llegó a Egipto en el plan del Señor, llegó a Egipto, y el faraón pues estaba satisfecho porque José logró que a través del consejo de Dios, ¿verdad? De la ayuda de Dios, de la inspiración y el discernimiento de los designios de Dios, que Egipto no pasara hambre en los 7 años de hambruna. Y entonces el faraón estaba contento y le permitió a José que trajera a su papá y a todos sus hermanos y a toda la gente que les acompañaba y que se fueran a vivir ahí en Gosén, en Egipto, que fueran ahí a vivir. Y ahí vivieron. Pero nació el hijo de ese faraón y también conocía a José, ¿verdad? Y ahí todo tranquilo, y allá se estaban multiplicando los israelitas, ¿verdad? Y se casaban los jóvenes y nacían más niños y se iba creciendo, se iba aumentando, ¿verdad? Y luego llegó de ese faraón que conocía a José, le nació un hijo, y a su hijo le nació otro hijo, ¿verdad? Un hijo, y total que era el nieto del primer faraón que conoció a José, y total que el nieto tuvo hijos, y así, al punto de que ninguno conocía a José. Y se comenzaron a aprovechar del pueblo de Israel. Y son los 400 años que Dios está anunciando acá. Pero ¿cómo podemos traer aquí? ¿Qué podemos traer aquí? Mira, hermano, sabemos que la salvación, fíjese bien, la salvación, en la vida suya tenemos dos aspectos, dos criaturas. La nueva criatura, y tenemos la vieja criatura. Entonces, la nueva criatura, hermanos, esa la engendró Dios el día que usted y yo nos entregamos a Cristo. Hemos creído en Él, hemos nacido de nuevo, y esa criatura, hermanos, ya tiene vida eterna. Desde el día que recibimos a Jesucristo, ya somos eternos. Una parte en este mundo, y cuando morimos, esa nueva criatura llega al cielo y continúa la vida eternamente. Pero la vieja criatura, hermanos, mire, sigue comiendo, seguimos durmiendo, seguimos trabajando. Hermanos, si usted y yo no salimos a buscar un trabajo, pasan 8 días y ya no hay que comer, o 2 días, o un día y ya no hay que comer. Entonces, ¿qué puedo yo decir acá? Que además de que tenemos la salvación ya garantizada, ¿verdad? Y que tenemos la sabiduría de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Porque comenzamos a cambiar nuestra mentalidad perversa y que está inclinada al mal, comienza a alinearse, a ponerse en el camino de Dios, comenzamos a obedecerle más a Dios. Entonces eso hace que nuestra vida física, es decir, la vieja naturaleza, comience a mejorar su vida. Pero eso de que algunos dicen, mire, usted reciba al Señor Jesús y ya su vida se arregló, ya no va a tener problemas, eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Si imagínense, como el ejemplo que ponía yo hace un tiempo. Póngale que yo, cuando inconverso, atropellé a una persona. Póngale que yo iba manejando y la persona murió porque yo la atropellé. Hermanos, cuando yo acepto a Cristo y le pido perdón al Señor, le pido perdón, Señor, perdóneme por ese accidente y murió aquella persona, el Señor me perdona. Pero aquel hombre que murió no se va a levantar de la tumba y decir, como ya a René lo perdonaron, yo me levanto y ahora sigo mi vida. No, sigue muerto. Sigue. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Hermanos, que no pensemos que Dios va a hacer el trabajo que a usted y a mí nos toca. Dios no lo va a hacer, hermanos. Dios nos va a iluminar y nos va a dar ayuda cuando le pedimos para que el trabajo que nos toca hacer nos salga bien. Pero el trabajo tenemos que hacerlo. Por ejemplo, la mamá, antes de ser creyente, hacía la comida. Recibió a Cristo en su corazón y después de ser que ya tiene nueva criatura, le toca seguir haciendo la comida porque los hijos no van a comer. A eso me refiero. Que debemos seguir haciendo las cosas, nada más que ahora debemos hacerlas más correctamente, más apegados, porque ahora ya conocemos el pensamiento de Dios, entonces tenemos que hacerlo correctamente. Porque en el caso aquí del que está descrito, dice, como decía en el versículo 13, ¿verdad? Por tanto, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Y no que habían sido bendecidos, pues. Pero va a pasar por eso. Vamos a trabajar. Tenemos que seguir haciendo
nuestra responsabilidad día con día. ¿Verdad? Por ejemplo, algunos hermanos, y algunas veces uno escucha ahí, yo estudié teología y voy a predicar el evangelio y yo ya no voy a trabajar porque ahora yo le sirvo al Señor. Dele, pero ¿y qué va a comer? ¿Qué va a comer? Tiene que echarle ganas. Si quiere servirle a Dios, tiene dos tareas: servirle a Dios y trabajar para su vida, para su familia, incluso para la iglesia, conseguir el recurso económico para la iglesia. Tiene que esforzarse más. Hermanos, el hecho de que Dios salva nuestras almas no nos exime a nosotros de que ya no vamos a hacer nuestra responsabilidad. Tenemos que continuar haciendo lo mismo siempre, trabajando. Nada más que con Dios en nuestra mente. Con Dios decirle, va Señor, yo voy a trabajar de lunes a viernes o al sábado y el domingo yo lo voy a dedicar a ti. Se lo voy a dedicar al Señor. Yo voy a ir a la iglesia, voy a escuchar culto, voy a ir a predicar, voy a ir a presentarle el plan de salvación a otras personas, pero el lunes yo voy a trabajar otra vez. No es de que, ya le serví al Señor y ahora voy a esperar el otro domingo. No, hermanos. Es una tarea, es una responsabilidad que tenemos usted y yo, así como el pueblo de Israel. Ellos iban a seguir y eso depende, que algo sea más complicado o más fácil, depende de cómo hayamos aprovechado las oportunidades que Dios nos ha permitido tener. Porque miren, hermanos, hoy vemos a un montón de niños que tienen la oportunidad de ir a la escuela, de aprender a leer, de aprender a escribir, aprender matemáticas, ir avanzando en los grados, aprendiendo más ciencia. La ciencia es conocimiento, ir obteniendo más conocimiento. El que más conocimiento alcanza, más fácil es su vida más adelante. Pero el que no logra ciencia, el que no logra conocimiento, más dura le es. Porque, hermanos, cuando uno recibe un salario, es en base al conocimiento que tiene. ¿Verdad? Por ejemplo, si alguien va a ir a trabajar en los cables del alumbrado eléctrico, no ponen a cualquiera, ponen al que conoce de electricidad. El que hace paredes no lo hace cualquiera, lo hace el que ha aprendido, ha logrado conocimiento de cómo poner un ladrillo sobre otro y que no se le caiga. Ha aprendido eso. El que va y siembra maíz no lo hace cualquiera, él sabe los tiempos, siembra la semilla, bueno, prepara la tierra, siembra la semilla, espera, va y hace la limpieza y conoce. Por eso le pagan o de eso recibe su bendición. Pero el que no sabe nada, el que solamente sabe mover la pantalla del celular para arriba, ¿verdad? Y chiste tras chiste, ¿va? Y ahí pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y va de reírse y reírse, claro. En el momento es bien bonito, pero ¿y después de 5 años? ¿Qué? Así es que, hermanos, la salvación es de gracia, así como la bendición que Dios le dio a Abraham es de gracia, es gratis, porque quien firmó el pacto fue el Señor. Pero había que trabajar, hay que trabajar. Lo que Dios cumple, lo que Dios dice se cumple, lo que Dios promete se cumple. Y parte de eso es que a pesar de que nosotros somos bendecidos y somos llevados a la vida eterna, hermanos, tenemos que seguir aquí haciendo bien hecho nuestro trabajo. Vamos a dejarlo ahí porque me pasé en el tiempo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón
sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.